Hola a todos mis amigos del canal de YouTube. Hoy me encuentro aquí en la ciudad de Miami visitando un nuevo proyecto en preconstrucción. Estamos en Area Reserve, que se hace llamar las Torres Gemelas más altas de Estados Unidos, que está sobre la bahía. Así que no te pierdas este momento porque voy a hacerle una entrevista al desarrollador y él nos va a contar más detalles de él. Hoy nos encontramos con Andrés, que es el representante de ventas de aquí de Area Reserve. Andrés, yo quiero hacerte varias preguntas sobre este proyecto porque veo que están hablando muchísimo de las Torres Gemelas de Miami. Cuéntanos un poco qué es Area Reserve, Andrés. Sí, muchas gracias, Wilmar. Pues son las Torres Gemelas frente a la bahía más alta de los Estados Unidos. Algo muy importante a destacar es que todos los departamentos ven directamente al agua. También tendremos unos planos muy funcionales, es decir, tienen unas características muy únicas, ¿no? Ok, ¿este proyecto cuándo empieza? O sea, ¿qué fecha tienen de inicio de obra? Vamos a comenzar el primer trimestre del 2022 y terminando las primeras residencias en verano de 2024. En verano del 2024. ¿Hace cuánto ya salieron a ventas? Porque creo que ustedes ya tienen como, no sé, un porcentaje de ventas en este momento. ¿Me puedes contar hace cuánto salieron y el porcentaje que llevas? Ha sido un récord, de hecho yo no me lo esperaba que iba a ser tan increíble la dinámica de ventas. Salimos aproximadamente hace 60 días, 2 meses y medio, llevamos 50% reservados. Tenemos 2 torres. ¿Estamos vendiendo ya las 2 torres o solamente estamos con una torre? Muy buena pregunta. Ahorita estamos en el proceso de vender la Torre Sur, que esta va a tener 391 departamentos. Luego algo importante es que independientemente comencemos las ventas de la Torre Sur primero, la Torre Norte luego la sacaremos posteriormente. El diferencial en construcción no va a ser mucho, va a ser casi simultánea, diferencial de 6 meses aproximadamente. La idea es que cuando la Torre Sur esté terminada, la Norte en estructura ya también esté terminada. Ok, súper. Veo y ayer lo conversábamos, Andrés, que la estructura de pagos era diferente para el internacional y para el nacional. ¿Tú me puedes explicar? Primero hablemos del nacional. ¿Qué estructura de pagos tiene el nacional de residente? Perfecto. Diseñamos un esquema de pago un poco más flexible de lo que tradicionalmente vemos en los proyectos en preconstrucción, ya que el desarrollador está fondeando con capital propio este desarrollo. Es decir, no vamos a incurrir un préstamo de construcción. Eso pudo lograrse de que el constructor pudiera reducir el esquema de pagos, en vez de pedir el 50, que es lo tradicional, el 40, el 30 para domésticos. Y eso se va pagando por fracciones en un lapso de 2 años y medio, o sea que es bastante cómodo. O sea, podemos de entrar con un down payment bajo por ahora para separar la unidad. Sí, ahorita son $50,000 de reserva, luego un 10% a la conversión de contratos que lo vamos a hacer en los próximos 30 días, luego un 10% al comenzar la obra, luego otro 5% al finalizar el año de 2022 y otro 5% finalizando el 2023. Ok, ¿y el esquema para el internacional funciona diferente? Correcto, sería el 40% de cuota inicial total y eso también se va pagando por fracciones. Acorde la construcción vaya avanzando, van pagando igualmente ese avance, ¿no? La idea es que en el transcurso de esos 2 años y medio van avanzando ese 40% y al momento de la entrega les queda el 60% restante, en el caso de domésticos el 70%, y ese porcentaje lo pueden pagar al contado o financiado. Ok, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta, el cliente internacional entra con un 40% de inicial y el cliente o el residente entra con el 30%, el resto lo podemos sacar con los bancos. Así es, correcto. Ahora háblanos de la ubicación que tiene Area Reserve, por favor. Es muy privilegiada su ubicación, ya que estamos ubicados en uno de los últimos terrenos que quedan frente a la bahía en plena zona urbana de Miami. De hecho, nuestro terreno es el más grande por desarrollarse frente al agua, al tener aproximadamente 5.2 acres o 20,000 metros cuadrados de extensión. Wow, yo lo que veía algo muy bonito ayer cuando estábamos viendo los planos y que ustedes van a poderlo ver a través de este video, es que todas las residencias tienen vista al mar, todas. Así es, correcto. Nuestro terreno, aparte de ser grande, la parte frontal tiene 180 metros lineales encarando la bahía o aproximadamente 550 pies lineales. Ese ancho hasta ahora no lo hemos visto en un edificio, en un terreno y en un edificio, un desarrollo en Miami, ¿no? O sea que es bastante ancha esa parte que encara directamente la bahía. Eso también no solamente lo que son las unidades
les da esa ventaja, sino también todas nuestras áreas comunes. Tenemos una sección que se llama Nivel Bahía, donde tenemos 2 piscinas, ya que podemos ver más en detalle. Las imágenes, sí. Estos edificios tienen 62 pisos, hablábamos ayer, entonces cada uno va a tener 62 pisos. Háblanos por favor de los precios, porque los precios cuando los miramos ayer yo decía, bueno, están muy competitivos, están muy bien para inversionistas, entonces por favor cuéntanos desde que, si tenemos estudios, si tenemos de una habitación, hasta cuántas habitaciones podemos tener acá en el condominio. Perfecto, el edificio nuestro tiene una gran variedad de opciones, o sea que tenemos un espectro muy amplio, desde una habitación más oficina, 2 baños. Cuando le digo oficina, es un espacio adicional que puede ser también usado como una habitación. Yo oficialmente no lo puedo vender así, ya que no tiene ventana, pero tiene un espacio bastante amplio. Y eso es de una habitación más oficina, 2 baños comenzando en 870, de 2 habitaciones más oficina, 3 baños comenzando en 1.250.000, 3 habitaciones más oficina, 3 baños y medio comenzando en 1.360.000 y 4 habitaciones más oficina comenzando en 2.150.000. Es decir, que tenemos un precio muy competitivo. Yo diría que estamos rompiendo esquema de precios en el segmento de lujo de Miami. Súper bien. Y en cuanto a los acabados, ¿quiénes son los que están dando el acabado al final, al proyecto? Vamos a tener lo que son los acabados de las propiedades internamente. Ahorita el constructor está en una muy meticulosa selección de acabados. Vamos a tener diferentes tipos de materiales y de colores en los pisos. En el tema de las cocinas va a ser Livelo Cucina, una compañía italiana que va a hacer todo lo que va a ser gabinetes italianos. Y los electrodomésticos van a ser Thermidor, que es de la más alta gama de la línea Bosch. Ok, bueno, no, Andrés, yo creo que te agradezco mucho por esta entrevista que nos diste. La verdad, muchas personas se van a beneficiar de este video, porque no es fácil uno hacer una inversión desde por fuera. Entonces este video le va a llegar a muchas personas. Espero que ustedes se comuniquen con nosotros. Mira, ahí tenemos a Andrés, que nos va a ayudar en todo el proceso de compra. No duden en comunicarse con nosotros y aprovechen e inviertan en este mercado americano que está caliente. Gracias, Andrés. No, verdad, un placer, y aprovechen la oportunidad de ser asesorado por este excelente conocedor en el mercado y pues y aprovechar estos precios de oportunidad. Así se comunican con él. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y después de esta gran entrevista que tuvimos, quiero decirte que por favor dale like y suscríbete para que le llegue este video a más personas. Por favor, comunícate conmigo si te gustó este gran proyecto. Bye bye.